Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y creo que tenía mucho tiempo que no hacía un video completo acerca de un libro, o sea, una reseña. Pero creo que este libro en particular merecía ser la excepción. O sea, creo que hubiera sido una omisión muy terrible de mi parte no dedicarle su propio espacio a esta novela después de que es un libro que pospuse durante mucho tiempo y que es de un autor que yo siempre estoy recomendando. Pues ahora que finalmente conseguí terminar de leer este libro, creo que vale muchísimo la pena hablar al respecto, comentar mi experiencia, sobre todo porque pues Chris Avani, que es el autor de Graceland, el libro del que vamos a hablar, es de esos pocos, rarísimos casos de los que puedo decir que desde que lo conocí quise leer todo, he leído varias cosas y todas me han gustado, o sea, nunca me ha decepcionado. Todavía tengo libros pendientes de él, sobre todo poemarios y dos novelas, o sea, que ya tengo. Seguramente su producción abarca varias cosas más, pero de las que yo tengo ya en mi colección, pues es eso. Porque cuando estaba en El Paso, dije, tengo que aprovechar para hacerme con los libros de Chris Avani, porque en México pues no se consiguen. Y pues en efecto eso fue lo que hice. Ya tenía las novelas, pero quería los poemarios. Y bueno, me estoy complicando demasiado. Lo que quiero decir es que Graceland de Chris Avani es una novela que es el principio de un proyecto narrativo que a mí me parece muy ambicioso. No es su primer libro, por supuesto, pero es, digamos, la fundación de una tetralogía muy peculiar. No quiere decir que las historias estén conectadas o que formen una secuencia, o sea, no es una saga, sino que Graceland es una historia raíz en la cual aparecen otros tres personajes que ni siquiera son personajes centrales de la historia, pero que después Chris Avani los toma como protagonistas o deriva de ellos a otro personaje, o sea, con su propio nombre, con su propia historia, pero que es una especie de eco de esos personajes secundarios que aparecen en Graceland. Y esta novela, Graceland, es un relato de crecimiento, un coming of age en toda regla, en la cual tenemos un personaje central, un jovencito llamado Elvis, que crece en Nigeria, en Lagos, y que en su proceso de crecimiento, desde que es niño y hasta los 18 años, me parece que es cuando lo seguimos, pues tiene que enfrentar diferentes circunstancias que son muy, muy difíciles. Para empezar, bueno, la precariedad, la muerte de su madre, el alcoholismo de su padre y, bueno, todas las condiciones de vida del entorno social y político de Nigeria en esa época, porque cuando él ya es un adolescente, pues están los militares en las calles con todo el poder, con toda la corrupción. Hay un gobierno también ya pues rayando en tiranía. Entonces, pues todo esto forma el paisaje en el cual va a crecer este chico llamado Elvis, que bueno, pues como cualquier otro, su única ambición es crecer, pasársela bien. En su caso, lo que él quiere es ser bailarín. Cuando nosotros lo conocemos, o sea, en los primeros capítulos de la novela, nosotros vemos que él es imitador de Elvis y se busca sus monedas, pues yendo al donde están los turistas a bailar como Elvis. Según él, se maquilla y se viste, claro, pues con sus recursos. Y pues obviamente nosotros nos podemos imaginar, o sea, en su perspectiva, pues él está haciendo su gran show, pero nosotros, pues por lo que él mismo nos dice, nos damos cuenta de que seguramente pues ese show deja mucho que desear. En fin, esta novela, bueno, como les decía, no es el primer libro de Chris Avani. Chris Avani en realidad empezó siendo un autor muy joven, inició su carrera muy joven con una novela, creo que él tenía 16 años, y esa novela pues hacía una crítica al gobierno y se volvió desde el principio como que una especie de sospechoso de andar armando revueltas. Y bueno, estuvo encarcelado igual desde muy joven y desde muy joven, bueno, entró a la cárcel, salió, lo volvieron a apresar, estuvo condenado a muerte y pues parece que la libró por muy poco.
Después emigró, fue a Reino Unido y luego pues terminó estableciéndose en los Estados Unidos, donde es profesor de literatura y de escritura creativa, y allí es donde ha producido pues el resto, la gran mayoría de sus libros. Este libro, Graceland, pues creo que gozó de cierta notoriedad, obtuvo el premio Penn Hemingway, ¿sí? No estoy muy familiarizada con los premios, ya saben que a mí los premios me valen gorro. Pero bueno, este libro pues sí, como que lo comentaron más o menos en medios, tuvo cierta resonancia. A partir de esta historia, bueno, Elvis es el protagonista de esta historia y nosotros lo que vemos es cómo él crece. Definitivamente, o sea, se nota que el autor tiene la intención muy clara de contarnos cómo un niño se convierte en hombre. Pero lo muy interesante de esta novela es que se está preguntando ahí qué significa ser un hombre y además cuáles son las cosas que te convierten en hombre. ¿Te conviertes en hombre tú solo? ¿Hay un solo evento o qué pasa? Y además, ¿qué significa convertirse en hombre, particularmente en Lagos, Nigeria, ¿no? Todas estas cuestiones que están en el fondo del razonamiento de Chris Abani atraviesan el libro de maneras muy interesantes, normalmente encarnadas en diferentes personajes. Por ejemplo, bueno, las relaciones más cercanas de Elvis son, bueno, las mujeres, bueno, su mamá muere, pero él guarda como que para siempre su cuadernito de recetas y nosotros tenemos entre los capítulos del libro intercaladas recetas y notas de herbolaria que provienen de ese cuadernito y que es lo único que su mamá tiene. Mejor dicho, que es lo único que él tiene de su mamá. Tengo que decirles también que la estructura del libro es compleja, o sea, funciona a muchos niveles, tiene muchos niveles de referencias, o sea, de intertextualidad. De hecho, cuando yo la empecé a leer, me estaba costando trabajo como que entrar a ese mundo del libro, porque empieza con una descripción de que Elvis despierta y está en su cuarto o sea, sí, como que me estaba costando trabajo dibujar el entorno, pero algo que me sirvió mucho fue que mencionan qué música está sonando y busqué la canción para escucharla y dije, eso, o sea, como que yo me estaba imaginando algo como que muy distinto y cuando lo escucho ya con música y lo empiezo a visualizar, cambia por completo la atmósfera. Entonces, después, conforme iba avanzando en la lectura, cada que mencionaban una canción, yo la buscaba, la escuchaba y de hecho hice una playlist que les voy a dejar en la cajita de descripción o de información, como se llame, que además me permitió a mí entender la gran cantidad de influencias que cruzan, bueno, a todos los países evidentemente, pero el ambiente nigeriano, ¿no? La música, bueno, allí habla de los 80s, pero bueno, la música de los años 70s y 60s norteamericana, pero también sus propios géneros. Bueno, también el jazz, el songbook norteamericano, pero también está Elvis, está Bob Marley, la música disco. Era una mezcla impresionante de influencias y bueno, también de todos los productos culturales que llegan, las películas de John Wayne. Y entonces en ese ambiente conviven la música de Elvis Presley, las películas de John Wayne, las creencias ancestrales africanas, la comida y sus propios condimentos, sus costumbres. No sé, o sea, verdaderamente me dio una imagen de una complejidad increíble y sobre todo me puse a pensar en cómo a veces nos parece, o a mí ya últimamente me parece como que muy limitada la mirada de los autores como más comerciales y que siempre todo tiene que suceder en las mismas ciudades o que cuando sacan su mirada de las ciudades siempre tiene que ser como que la misma mirada, ¿no? Entonces me resultó muy interesante asomarme a una manera de vivir completamente distinta, pero que a la vez, al tratarse de un país pues con estos problemas tan claros, no me parecía tan lejana de lo que nosotros vivimos. Hubo algunos momentos en los cuales yo me reconocí en las experiencias y las sensaciones de Elvis, como que esta especie de cuando te falta dinero, cuando tienes que trabajar un montón y hay jornadas muy arduas y para ahorrarte los pesitos del pasaje, pues prefieres caminar pues largas distancias.
pero a la vez como eso es algo que es tan parte de tu rutina, pues a veces terminas disfrutándolo, ¿no? O cómo se sube la gente a vender cosas a los camiones y cómo es parte a veces de la variedad y de la vida, ¿no? Es parte de la diversión. No sé, o sea, en realidad un libro muy refrescante en ese sentido. O sea, no todo es Nueva York, no todo es Barcelona, París, o sea, ya, cálmense. Existen otras cosas. Y creo que nosotros siempre tenemos ese discurso de que, ay, la lectura te permite ver el mundo, pero todo es Nueva York. O sea, pues entonces muéstrame el mundo. Si realmente tú crees eso, pues muéstrame algo más del mundo que tu departamento de Nueva York y que los becarios que están en Barcelona. O sea, ya basta, ya basta. Diría yo que lo que marca esta novela de Chris Avani, y de hecho las novelas derivadas, la primera que yo leí fue Canción para la Noche, que es un derivado de Graceland. Aquí hay un personaje que se llama Innocent, que fue un niño soldado, y en Canción para la Noche lo convierte en el protagonista, que se llama Mi Suerte. Bueno, sí, yo lo leí en español, no sé, no lo he leído en inglés. Y también hay otro personaje que se llama Efwa, que se convierte en la protagonista de Becoming Abigail, que es una chica que después de sufrir violencia sexual emigra a Inglaterra, me parece, bueno, a Gran Bretaña, Reino Unido, como se llame. Pero bueno, lo que cruza este gran proyecto, esta tetralogía de Chris Avani, es que al centro quedan siempre personajes muy vulnerables, o sea, que están en situaciones completamente desventajosas, pero que a la vez no son perfectos, pero tienen que afrontar estas circunstancias pues con valor y con entereza y con dignidad. Y se nota que él escribe estas historias no desde esta intención efectista pues de exhibicionismo de la pobreza o del trauma, sí, que ya está llegando a un lugar común, mezquino además, sino que él mira esto como que desde la compasión y desde la comprensión real. Entonces eso ya es muy refrescante, o sea, una mirada hacia una latitud que casi nunca miramos, que es Nigeria, y después una mirada que también se aleja de los lugares comunes, ¿no? De esta especie de regodeo en la violencia o en la precariedad, que a mí me fastidia mucho ya. Y no quiero, o sea, no quiero decir con esto que no existan estas realidades crudísimas en el libro de Chris Avani, sí aparecen, pero su mirada creo que es muy distinta. Otro gran, o mejor dicho, el corazón de este libro está en sus personajes y sobre todo en las relaciones que establecen entre ellos. Creo que no terminé mi idea hace rato, pero Elvis, pues sus relaciones directas son su padre, su abuela, sus tías. Aquí se nota muchísimo, bueno, la representación de los personajes femeninos es muy digna, muy refrescante para ser escrito por un hombre. La verdad, el otro día me preguntaban, bueno, en el video de los señoros, si había algún hombre, algún escritor varón que se salvara de la clasificación de señoro. Bueno, lo primero que viene a mi mente es Chris Avani, de hecho. Pero además también tiene otros personajes como una especie de vagabundo que es un agitador social, diríamos, y que ese es como el angelito y el diablito de su amigo Redemption, pues que él vive del invento, dirían en Cuba, ¿no? O sea, es un camarada que pues es igual joven y pobre como Elvis, pero pues él se va buscando la vida y poco a poco se va metiendo en negocios pues cada vez más oscuros, ¿no? O sea, empieza, digamos, traficando droga y termina traficando órganos y pues sí, termina haciendo cosas muy terribles, pero eso no quiere decir que sea un personaje malo. Este manejo tan interesante y tan complejo de los personajes, en el cual no hay buenos ni malos, sino que todos los seres humanos tienen la misma capacidad para la bondad y para cosas terribles. Todos tienen la capacidad para la generosidad y para el egoísmo. Esta es una idea que está en todas las novelas que yo he leído de este autor y que en este libro en particular, sobre todo en el desenlace, se hace muy, muy patente esta visión del mundo, ¿no? Y también me gustó
que en esta pregunta de qué es lo que te convierte en hombre, o sea, qué es lo que te hace madurar, es muy refrescante. O sea, no les voy a decir porque sería pues arruinarles ese descubrimiento, pero me pareció muy inteligente. Por supuesto, se aleja completamente de los clichés hollywoodenses de la experiencia amorosa, el descubrimiento de tu vocación. O sea, eso pues puede funcionar para los hombres blancos privilegiados, ¿no? Pero entonces alguien en las condiciones de vida de Elvis, ¿cómo descubre su adultez y cómo descubre su masculinidad? Y hablando de masculinidad, también me parece muy interesante que la noción misma de hombría está fuera de los estereotipos. De hecho, hay una escena, bueno, por supuesto la novela tiene muchos momentos muy crudos, gráficos, no se regodea en lo gráfico, no es efectista, afronta las realidades como son, como hay que afrontarlas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay bastantes cosas muy gráficas, pero una de las cosas que menciona es cómo a veces, o sea, cuando un chico o varios chicos crecen así como que tan solos, tan descuidados, o sea, con padres que están en otra, ¿no? En condiciones, pues, un poco de descuido, pues como estas primeras experimentaciones sexuales, pues vienen de fuentes, pues que al menos en Occidente no se reconocerían como habituales, ¿no? O no creo que un autor occidental tendría tanta comodidad para ser sincero al respecto. Y en este caso, pues a Chris Avani no le interesa poner a su personaje como la medida de la hombría tradicional, ¿no? También ahora que recordaba poeta chileno de Alejandro Zambra, y que hablábamos de este protagonista joven que se convierte en poeta y que se encuentra con la gringa. Ah, claro, pues se acuesta con la gringa y es un gran amante, aunque sea joven. O sea, esa representación de la masculinidad que tiene que cumplir con esas expectativas y con esos estereotipos, pues aquí no, aquí el personaje realmente está libre no de todas esas cosas, pero pues en gran medida de muchas. Eso me pareció inteligentísimo y creo que por eso, o sea, pude abrazar este libro, aunque sea escrito por un varón y aunque tenga un protagonista masculino y aunque sea incluso acerca del proceso mismo de asumir la hombría, la masculinidad, la adultez, como quieran decirlo, pues no fue para nada chocante. O sea, la verdad, un gran logro cuando lo piensan, ¿no? Esto, bueno, quiero retomar, o sea, como el último punto fuerte de la novela, quiero retomar esta idea de que la mirada de Chris Avani en torno a Nigeria y a las personas que viven o que vivieron ahí en esa época es muy amorosa. Me recordaba esta idea de Sandra Cisneros, que una de las razones por las cuales Sandra Cisneros, o sea, como que revolucionó el panorama de la literatura norteamericana, fue porque, o ella misma lo dice o lo explica diciendo que lo único que ella hizo diferente fue mirar su propia cultura como nunca nadie lo había hecho, y eso era con amor. Creo que este es el mismo principio que está operando en la narrativa de Chris Avani. Creo que también eso le da mucho de su frescura y de su sinceridad, ¿no? De esa sinceridad que se percibe y de esa ternura además que se percibe en medio de todo ese panorama tan terrible. Pues de verdad que sí, uno encuentra momentos entrañables de mucho calorcito al corazón. O sea, hay lugar hasta para reírse, para divertirse, para conmoverse. O sea, cosas también de mucha angustia y de mucha tristeza, pero pues de todo. Y bueno, cosas que tal vez, o sea, que si ustedes la leen y que me dicen, tú me la recomendaste, cosas que creo que ustedes me podrían reprochar y que se las quiero advertir desde el principio. Bueno, el ritmo no es así que digamos trepidante. O sea, es una novela que necesita uno tomarse el tiempo de ir digiriendo detalle a detalle, eso sí. O sea, si ustedes quieren así como un pasapáginas, no es eso para nada. Ese es el tipo de libro que a mí me gusta. Si todavía no se han dado cuenta, yo desconfío mucho de los libros que se leen rápido y mucho más de los que se escriben rápido. Pero pues porque no sé, o sea, porque siento que pues se necesita un proceso mucho más complejo de pensar y de
de dejar que las cosas pasen a través de uno, o sea, como escritor y como lector, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta este tipo de libro, un poco más lento, es un libro lento, así es que si están buscando así algo que avance a la velocidad del rayo, no, para nada. Y bueno, aunque ustedes tal vez sean muy buenos lectores en inglés, hay que decir, yo me considero una regular lectora en inglés, o sea, todavía había momentos en los cuales encontraba palabras y las buscaba o tenía que releer alguna frase. Y además este libro presenta la dificultad de que, bueno, introduce muchas costumbres y palabras propiamente nigerianas y además los diálogos están escritos en el inglés que se habla en Nigeria, que por supuesto que tiene muchas particularidades de pronunciación que nosotros podríamos decir son faltas de ortografía. No, o sea, se está intentando emular cómo suena y cómo se estructura el inglés en Nigeria, y eso llega a un punto en el que pues puede ser difícil incluso para, o sea, Ranastasio sí creo que es un buen lector en inglés, y una vez le dije que me leyera antes de dormir un capítulo y sí le costó trabajo. Entonces eso, pero no se desanimen, o sea, no quiero que lo tomen como, ay no, está dificilísimo, no lo voy a leer, no, o sea, verdaderamente creo que es uno de esos libros que demandan cosas de una como lectora, pero que devuelven muchísimo, o sea, de verdad. Y eso también es un caso que se va volviendo cada vez más raro. Y bueno, finalmente también quiero decirles que, bueno, como ustedes saben, se han dado cuenta, últimamente el panorama literario ha abusado, ha abusado de esto de lo terrible, ¿no? Pues no sé a veces si con un fin realmente pues, literario, estético, ideológico o solo comercial, no lo sabemos, pero pues este libro también tiene su buena tanda de escenas gráficas, de temas crudos, violencia de todos tipos, tragedia, sí, claro que lo tiene. Entonces, si lo leen, no me vengan después a reclamar y digan, tú dijiste que ya no te gustaban los libros violentos y que ya... Yo lo dije, sé que lo dije, pero sí creo que esta es otra mirada. Entonces ahí yo me justifico. Pero bueno, si ustedes verdaderamente están cansados o cansadas de leer estas cosas y no tienen ya el corazón para seguir, pues sí, ahí sí tendría que decirles que, pues sobre todo, bueno, a lo mejor pueden leer como la mitad, porque rumbo al final, se pone, o sea, de verdad, estrepitoso derrumbe de la realidad, o sea, de verdad, nunca mejor dicho, y llega un punto que es muy duro avanzar. Aunque sí tendría que decir que en general lo que predomina es una mirada que se nota que tiene mucha fe en el ser humano. Entonces, bueno, yo se los digo para que vayan advertidas. Y finalmente, recomendaré este libro, pues... Claro que sí, lo recomiendo porque verdaderamente es un autor que a mí me conmueve mucho, que me gusta, que le admiro. Tal vez me sigue gustando más de sus novelas Canción para la Noche. Este sería un muy buen segundo lugar. Y su poesía también me gusta bastante, pero verdaderamente sí. O sea, sí, si ustedes como yo ya están cansados de Nueva York, Londres, París, Barcelona, Berlín y todo esto, y todo con becas del FONCA, pues ya, mis amigas, pues a lo mejor esta sí es una manera de abrir el panorama a algo más allá del circuito Roma Condesa, ¿no? También creo que gana muchísimos puntos al tener la capacidad de ser un varón y poder distanciarse, aunque bueno, pues por supuesto es un varón africano, nada privilegiado, pues me imagino que eso le permite acercarse mucho más a la compasión que si fuera un hombre blanco privilegiado, cis, hetero, pues sí, ¿no? Pero de todas formas es loable, amigas. Creo que eso es todo. Creo que yo podría estar realmente hablando. Más bien, este es uno de esos libros que quisiera que alguien leyera para poder platicarlo y decir, es que esta parte, o esto que hizo aquí o acá, para no echárselos a perder. Pero verdaderamente, si confían en mí, o si han leído los libros que yo recomiendo y les han gustado, creo que esta es una apuesta segura.
Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video.